Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal favorito de noticias, Noticias Importantes. Comenzamos. ¿Por qué Maduro plantea a Noruega un cambio en el mecanismo de negociación con Guaidó? Si Guaidó y los negociadores no pueden garantizar el levantamiento de las sanciones, pues habrá que negociar de manera directa con los Estados Unidos. Y es en ese sentido por donde se encarrila la propuesta madurista del cambio de mecanismo. Incorporar a los Estados Unidos, sino a la mesa, lo cual luce imposible e inaceptable tanto para Estados Unidos como para Guaidó. Al menos crear una instancia de observación, acompañamiento o garantía. Ya los noruegos lo hicieron en las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. ¿Qué es lo que busca Nicolás Maduro? Las fuentes de la Cancillería señalan que al régimen le urge el tema de las sanciones, el levantamiento de las sanciones. Esa es la condición para luego avanzar sobre el punto de honor de Juan Guaidó y los Estados Unidos, las elecciones libres sin Maduro en el poder. Lo ocurrido al final de la quinta ronda coloca a Maduro y a sus negociadores en la posición de desconfiar de la voluntad y del poder de Juan Guaidó y su equipo de que quieran y puedan levantar las sanciones, porque lo alcanzado en la ronda iba a consulta, dicen en la Cancillería de Maduro, y lo que vino fue un discurso desde Lima del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, ratificando la línea de elecciones sin Maduro en el poder, y lo que vino fue la orden ejecutiva de Donald Trump cercando aún más a Maduro, estrechándole el cerco financiero y operativo, y advirtiendo a sus aliados de que no deben hacer negocios con Maduro. En consecuencia, Maduro ahora plantea el cambio del mecanismo de negociación para seguir en las negociaciones, y eso fue lo que hizo con los noruegos, que visitaran Caracas esta semana. Se trataba de fijar una nueva fecha para Barbados, pero la instancia de Maduro y sus negociadores se enfocó primero en el mecanismo. En el comunicado en el que se anunció de que se iba a la sexta ronda, habían adelantado la necesidad del cambio. Ya no es una aspiración, sino una petición del canciller Jorge Arreaza, miembro del equipo negociador de Maduro, que hay que repensar el mecanismo, ha dicho. En el primer comunicado se pronunciaba por uno que sea efectivo y armónico. Después, Arreaza dijo que aquel mecanismo que tuvimos hasta hace una semana, el resultado fue el bloqueo, el ataque y seguir planteando la conspiración y el golpe de Estado. Curioso que el régimen pretenda otro mecanismo, ya que había aceptado las reglas del juego establecidas por los mediadores. Sobre algunas de ellas se habló en días pasados el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, también miembro del equipo negociador. Héctor Rodríguez apuntó como parte del esquema que la vocería del proceso la llevaba el gobierno de Noruega, con el fin de evitar un contrapunteo en las declaraciones de las partes, lo cual genera ruido y la competencia en el tono y el contenido. Hasta ahora, las partes han respetado las condiciones establecidas por Noruega, inclusive en lo que atañe a la discreción y la confidencialidad, y que en las rondas se celebren en el exterior y que se avancen a medida de que se van firmando los puntos hasta que llegue un acuerdo final. Se ha cumplido el mecanismo y por más de que la tensión haya escalado, las partes no han suministrado detalles que pongan en riesgo en lo avanzado. Solo Maduro llegó a revelar lo siguiente: lo voy a decir bajito para que nadie se entere, un chisme. Ellos se comprometieron a ir a Washington para exigir que el gobierno de Trump levantara las sanciones contra Venezuela. Se comprometieron en la mesa. Estaban seguros de lo que iban a lograr. Pasó el miércoles y el jueves, y por la tarde del jueves les llegó la noticia de que no eran bienvenidos en Washington, que no fueran a Washington, que nadie se entere. Los tratan como esclavos, y luego la respuesta que le dio el imperialismo el lunes y el martes pasado, fijando la orden ejecutiva más brutal y criminal que jamás hayan firmado contra Venezuela. Así les responde el imperio a sus esclavos. A los traidores los utiliza y luego les da una patada bien fuerte donde hay que dárselas. Maduro lo que quiere decir es que la negociación marchaba hasta que se trancó, no en el punto de las elecciones, sino en el de las sanciones.
para el régimen es lo primero y las elecciones son lo segundo. De hecho, en su reaparición como vocero opositor, el secretario general de Acción Demócrata y expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, soltó sin querer este dato clave, que el gobierno se para de la mesa, no va a Barbados y pone esta condición: no hay elecciones hasta que no me quiten las sanciones. Aquí el líder del partido más importante de la oposición venezolana está admitiendo lo mismo que Maduro. Pero Ramos Ayub agrega: nosotros no las pusimos, en referencia a las sanciones que propone Maduro. Háblate con los americanos, ellos fueron los que te sancionaron. En aquellas palabras, Maduro está señalando que la oposición no tiene poder para negociar si no puede despejar el camino a las sanciones. Por el contrario, cuando iban a consulta las primeras sanciones, Estados Unidos anunció las más duras, con advertencia, además hacia las empresas y los gobiernos que todavía hacen negocios con el régimen. La exclusiva de Bolton es que Maduro no negocia en serio y está ganando tiempo como recomendación del poder parásito cubano. Y Ramos Ayub es directo cuando señala: habla con los que te sancionaron. Aquí está el aspecto clave, que conduce a lo nuevo que plantea Maduro. Si Guaidó y los negociadores no pueden garantizar el levantamiento de las sanciones, pues habrá que negociar de manera directa con los Estados Unidos. Y es en ese sentido por donde se encarrila la propuesta madurista del cambio de mecanismo: incorporar a los Estados Unidos, sino a la mesa, lo cual luce imposible e inaceptable para los Estados Unidos como para Guaidó. Al menos crear una instancia de observación, acompañamiento o garantía. Ya los noruegos lo hicieron en las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. De hecho, Venezuela era uno de los países acompañantes del proceso, y Santos aceptó la propuesta de la FARC con el fin de neutralizar a Maduro y a los herederos de Hugo Chávez, defensores de la guerrilla. Pero Santos compensó la presencia de Maduro con Chile que por cierto era gobernado por Michelle Bachelet. En los diálogos que se adelantaron bajo la batuta del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que se rompieron en enero de 2018, Chile, Bolivia, Nicaragua, San Vicente, las Granadinas, México, República Dominicana fungieron como acompañantes. Hoy Maduro dirá si el simpatizante de la FARC, que fue el acompañante de los diálogos de paz de Colombia, como es Estados Unidos, aliado principal de Guaidó e involucrado en las decisiones más importantes que impactan al régimen, no pueda tener otro estatus en la negociación. Tomando en cuenta el rol de los diálogos la FARC-Gobierno de Colombia, es que Maduro, cuando increpa a la oposición, dice que eso es lo que sabe de diálogo y cómo negociar y cómo ceder. Sabemos llegar a acuerdos, sabemos cumplir acuerdos inescrupulosamente. Tenemos propuestas sustanciales. En un diálogo hay que ceder siempre. Yo sé que eso es bastante. No hay que olvidar que Cuba también tuvo una participación fundamental en el proceso colombiano. Las rondas se celebraron en La Habana. Se ha dicho que la excusa del régimen para levantarse fueron las sanciones, y Maduro y todos los demás voceros han hecho hincapié en ello. Y para que siga entendido en que la causa de la ruptura temporal son las sanciones, el régimen lanza la propuesta del nuevo mecanismo. Para la oposición, la ruptura viene más por una propuesta que está sobre la mesa. Lo reveló el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, negociador del equipo de Guaidó. Dijo que Maduro, si bien Stalin González no reveló de qué se trata, en cambio Ramos Ayub adelantó: al gobierno no le convienen las elecciones libres, pues si las hacen pierden. Yo creo en las elecciones. Por su parte, Jorge Arreaza enfatiza en un mecanismo que garantice la paz y la convivencia y la coexistencia entre todos. Está diciendo que el proceso no está roto, solo detenido. Eso sí, el regreso a Barbados es imposible si procede un cambio de las reglas de juego. Y esto es lo que está seguro en otras consultas. Tal vez John Bolton esté calibrando si esta vía o fórmula para Maduro se tome en serio la negociación.
De todos modos, cualquier medida adicional que adelante Washington, por lo mucho que el espíritu sea de presionar a Maduro y ayudar a Guaidó, perturba las negociaciones. Por ello es que los noruegos han pedido a la comunidad internacional que se les dé espacio necesario para que pueda avanzar un ambiente constructivo para Maduro, Bolton y Trump, que están haciendo lo contrario. Para mantenerte informado, no olvides de dar like y suscribirte. Hasta luego.